Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les interesará mucho, porque involucra a uno de los actores más queridos y admirados de la televisión, Can Yaman. Si han oído bien, vamos a hablar de su lucha personal, de ese difícil momento de salud que hasta ahora había mantenido en un relativo silencio. Prepárense porque les vamos a revelar detalles impactantes que quizás no conocían. Pero antes de que empecemos con todo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hacemos, si les interesa el mundo del espectáculo, las noticias de celebridades y todo lo relacionado con sus ídolos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarían muchísimo y ustedes estarían al tanto de todo lo que publicamos. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y su innegable atractivo físico, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Detrás de esa sonrisa cautivadora y esos músculos definidos, se esconde un hombre que ha tenido que enfrentar desafíos importantes, incluyendo una batalla silenciosa contra un problema de salud que lo puso a prueba. Durante mucho tiempo, Can ha sido un ejemplo de dedicación y disciplina. Lo hemos visto entrenar incansablemente para sus papeles, perfeccionar sus habilidades actorales y aprender idiomas para expandir sus horizontes profesionales. Sin embargo, esta exigencia constante, combinada con la presión de la fama y la exposición mediática, terminaron pasando factura a su salud. Y es que aunque Can Yaman siempre se ha mostrado como un torbellino de energía, incluso las figuras más fuertes tienen sus límites. El ritmo frenético de su carrera, la constante necesidad de estar en forma tanto física como mediáticamente, y las expectativas altísimas que se ciernen sobre él, crearon una tormenta perfecta que inevitablemente desembocó en un punto de inflexión. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante una entrevista reciente, Can Yaman, con una honestidad brutal, se abrió sobre un episodio particularmente difícil en su vida, un agotamiento extremo que lo llevó al borde del colapso físico y mental. Sí, lo escucharon bien, agotamiento extremo. Él mismo describió este periodo como una niebla, que nublaba su mente y lo dejaba sin energía para enfrentar el día a día. Esta revelación, si bien impactante, también resulta sumamente humana y cercana. Nos recuerda que las celebridades, a pesar de su aura de perfección, son personas de carne y hueso, susceptibles a las mismas presiones y vulnerabilidades que todos nosotros. ¿Qué fue exactamente lo que provocó este agotamiento? Bueno, la respuesta es compleja y multifactorial. Por un lado, tenemos la intensa agenda de trabajo que Can ha mantenido durante los últimos años. Desde el éxito arrollador de Erkencikus, su carrera despegó a niveles estratosféricos, llevándolo a participar en una serie de proyectos tanto en Turquía como en Italia, donde reside actualmente. Cada uno de estos proyectos implicaba largas horas de grabación, viajes constantes, entrevistas interminables y una presión constante para mantener su imagen pública impecable. Imaginemos por un momento la vorágine en la que se ve envuelto Can Yaman: vuelos transatlánticos, rodajes que se extienden hasta la madrugada, la necesidad de aprender nuevos guiones y adaptarse a diferentes culturas y formas de trabajar. Todo esto, sumado a la responsabilidad de encarnar personajes complejos y exigentes, sin duda consume una enorme cantidad de energía física y mental. Además de la carga laboral, Can también tuvo que lidiar con el escrutinio constante de los medios y las redes sociales. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada una de sus palabras era interpretada y cada una de sus acciones era juzgada. Esta presión constante, combinada con la necesidad de mantener una imagen perfecta, puede ser agotadora incluso para la persona más fuerte. En un mundo donde la imagen lo es todo, Can Yaman se vio obligado a vivir bajo la lupa constante de los medios y del público. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada declaración en entrevistas, era susceptible de ser criticada, analizada y tergiversada. Esta presión, sin duda, contribuyó a aumentar sus niveles de estrés y ansiedad, acelerando el proceso de agotamiento. Pero eso no es todo. Can también mencionó que otro factor que contribuyó a su agotamiento fue su propia autoexigencia. Él es una persona extremadamente perfeccionista que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí en todo lo que hace. Esta cualidad, que sin duda lo ha ayudado a alcanzar el éxito, también puede ser una fuente de estrés y ansiedad cuando se lleva al extremo. La autoexigencia, si bien puede ser un motor para el crecimiento personal y profesional, también puede convertirse en un arma de doble filo.
Cuando una persona se exige demasiado a sí misma, corre el riesgo de caer en la frustración, la ansiedad y el agotamiento. En el caso de Kanyaman, su perfeccionismo lo llevó a trabajar incansablemente, sacrificando su descanso y su bienestar personal en pos de la excelencia profesional. Ahora bien, ¿cuáles fueron los síntomas que experimentó Kan durante este periodo difícil? Según sus propias palabras, se sentía constantemente cansado, incluso después de haber dormido toda la noche. Tenía dificultad para concentrarse, le costaba tomar decisiones y se sentía irritable y de mal humor. Además, también experimentó síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos y pérdida de apetito. Estos síntomas, que son característicos del agotamiento extremo, son una señal de alarma que el cuerpo envía para indicar que necesita un descanso y una recuperación urgente. Ignorar estas señales puede tener consecuencias graves para la salud física y mental a largo plazo. Lo más importante es que Kan reconoció que necesitaba ayuda. Fue un paso crucial para su recuperación. Buscó el apoyo de profesionales de la salud mental, quienes lo ayudaron a identificar las causas subyacentes de su agotamiento y a desarrollar estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. También se rodeó de amigos y familiares que lo apoyaron incondicionalmente durante este periodo difícil. Este es un mensaje fundamental: reconocer que necesitamos ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía y de inteligencia emocional. Buscar el apoyo de profesionales de la salud mental y de seres queridos es esencial para superar cualquier problema de salud, ya sea físico o mental. Kan también hizo cambios importantes en su estilo de vida. Comenzó a priorizar el descanso y el sueño, a hacer ejercicio regularmente y a alimentarse de forma saludable. También aprendió a decir no a compromisos que no eran esenciales y a dedicar tiempo a actividades que disfrutaba, como leer, meditar y pasar tiempo con sus seres queridos. Estos cambios, que pueden parecer simples, son fundamentales para mantener una buena salud mental y prevenir el agotamiento. Priorizar el descanso, la alimentación saludable, el ejercicio y el tiempo de ocio son elementos clave para recargar energías y afrontar los desafíos del día a día con una actitud positiva. La recuperación de Kan no fue un proceso fácil ni rápido. Hubo días buenos y días malos, momentos de esperanza y momentos de desesperación. Pero con perseverancia, paciencia y el apoyo adecuado, logró superar este obstáculo y salir más fuerte que nunca. La recuperación del agotamiento extremo es un proceso gradual que requiere tiempo, paciencia y compromiso. No hay soluciones mágicas ni atajos. Es importante ser constante con las terapias, los cambios de estilo de vida y el autocuidado para lograr una recuperación completa y duradera. La historia de Kanyaman es un recordatorio importante de que la salud mental es tan importante como la salud física. Es fundamental reconocer nuestros límites, buscar ayuda cuando la necesitamos y priorizar nuestro bienestar emocional. La presión de la fama, el trabajo constante y las expectativas sociales pueden ser abrumadoras, pero es posible encontrar un equilibrio y vivir una vida plena y saludable. Este es un mensaje clave que debemos internalizar: la salud mental es un derecho fundamental y debemos priorizarla tanto como la salud física. No hay que avergonzarse de buscar ayuda si la necesitamos y debemos ser conscientes de nuestros límites para evitar el agotamiento. El hecho de que Kanyaman haya compartido su experiencia con el público es un acto de valentía y generosidad. Su historia puede servir de inspiración para otras personas que están pasando por situaciones similares y ayudar a reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental. Al hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental, Kanyaman está contribuyendo a normalizar la conversación sobre este tema y a crear un entorno más comprensivo y solidario para las personas que sufren de agotamiento, ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Es crucial recordar que no estamos solos. Hay muchas personas que han pasado por experiencias similares y que están dispuestas a ofrecer su apoyo. Si estás sintiendo que necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Habla con un amigo, un familiar, un profesional de la salud mental o alguien en quien confíes. No tienes que pasar por esto solo. No hay que tener miedo ni vergüenza de buscar ayuda si estamos pasando por un momento difícil. Hay muchos recursos disponibles, desde profesionales de la salud mental hasta grupos de apoyo y líneas de ayuda en línea. Lo importante es dar el primer paso y buscar el apoyo que necesitamos. Además de buscar ayuda profesional, también hay muchas cosas que puedes hacer para cuidar tu salud mental en tu día a día. Algunas ideas incluyen: practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga,
hacer ejercicio regularmente, pasar tiempo al aire libre, conectar con tus seres queridos, dedicar tiempo a actividades que disfrutes, establecer límites saludables y aprender a decir no cuando sea necesario. Estas son solo algunas ideas para cuidar nuestra salud mental en el día a día. Lo importante es encontrar las estrategias que mejor se adapten a nuestras necesidades y preferencias y convertirlas en hábitos regulares. La historia de Can Yaman también nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser más compasivos y comprensivos con los demás. Nunca sabemos lo que está pasando en la vida de otra persona, por lo que es fundamental evitar juzgar y ofrecer nuestro apoyo cuando sea necesario. Un simple acto de amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. En un mundo cada vez más individualista y competitivo, es fundamental practicar la empatía y la compasión. Un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento o un simple acto de escucha pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que está pasando por un momento difícil. En resumen, hoy hemos hablado de la difícil lucha que Can Yaman enfrentó, un momento de salud complicado que lo llevó al agotamiento extremo. Vimos cómo la presión del trabajo, el escrutinio público y la autoexigencia contribuyeron a este problema, y cómo Can, con valentía, buscó ayuda y logró recuperarse. Su historia es un recordatorio de la importancia de la salud mental y de la necesidad de ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. La historia de Can Yaman es un ejemplo de resiliencia y de superación personal. Nos muestra que a pesar de las dificultades, es posible encontrar la fuerza para salir adelante y vivir una vida plena y saludable. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que la historia de Can Yaman les haya resultado interesante e inspiradora. Recuerden que no están solos y que siempre hay ayuda disponible si la necesitan. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la valentía de Can al compartir su experiencia? ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Qué consejos tienen para cuidar la salud mental? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.